es castigo. Entonces tendré que hacer que me castiguen para mañana. Clarice, ¿qué trajiste para mostrar y contar? Fórmula de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La fórmula para calcular esta fuerza es F igual a K por R2 entre paréntesis Q1 por entre paréntesis Q2, donde F es la fuerza eléctrica en newtons, K es la constante electrostática que depende del medio en el que se encuentran las cargas, y entre paréntesis Q1 y entre paréntesis Q2 son las magnitudes de las cargas en coulombs, y también donde R es la distancia entre las cargas en metros, que sería así como la distancia, podría llamarlo. Otra fórmula también es la fórmula del campo eléctrico. Esta fórmula nos dice que es una magnitud vectorial que representa la influencia que una carga eléctrica ejerce sobre otras cargas en su entorno. La fórmula para calcular el campo eléctrico generado por una carga puntual es E igual a K por R2 entre paréntesis Q, donde E es la intensidad del campo eléctrico en newtons por coulomb, donde K es la constante electrostática y donde entre paréntesis Q es la magnitud de la carga en coulombs. R es la distancia entre la carga y el punto donde se mide el campo eléctrico en metros. Y la última fórmula que presentaremos en este video va a ser la fórmula del potencial eléctrico. Esta fórmula nos dice que es una magnitud escalar que indica la cantidad de energía eléctrica que posee una carga eléctrica en relación con su posición en un campo eléctrico. La fórmula para calcular el potencial eléctrico generado por una carga puntual es V igual a K por R entre paréntesis Q, donde V es el potencial eléctrico en voltios, donde K es la constante electrostática y donde entre paréntesis Q es la magnitud de la carga en coulombs. Estas serían unas tres pequeñas fórmulas que veremos o que ya vimos el día de hoy. La electroestática es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas en equilibrio. En otras palabras, estudia las interacciones entre objetos cargados eléctricamente cuando están en reposo. La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos y sus efectos se manifiestan como atracciones y repulsiones entre los cuerpos que la poseen. Y históricamente, la electroestática fue la primera rama del electromagnetismo en desarrollarse. La electrización es el proceso mediante el cual un objeto adquiere carga eléctrica. Existen tres métodos principales de electrización. Carga por fricción o frotamiento. Cuando muchos átomos de un objeto ganan o pierden electrones, partículas negativas que orbitan alrededor del núcleo atómico, el objeto queda cargado eléctricamente. Por ejemplo, si un objeto gana electrones, quedará cargado negativamente. Si pierde electrones, quedará cargado positivamente, debido a que habrá mayor cantidad de protones que de electrones. La experiencia clásica con el ámbar y un trozo de lana demuestra este fenómeno. Al frotarlos, se produce una transferencia de electrones entre ellos, lo que se llama electrización por fricción. Los materiales que al frotarlos se cargan negativamente se clasifican como plásticos, mientras que los que se cargan positivamente se clasifican como vítreos. Carga por inducción. Es la electrización por inducción. Ocurre un proceso interesante. Al acercar una varilla previamente cargada con carga negativa a una esfera de metal neutra, las cargas de la esfera se redistribuyen. Las cargas negativas de la esfera se alejan lo más posible de la varilla, puesto que dos cargas iguales tienden a alejarse unas de otras. Otro ejemplo común es cuando una regla de plástico se frota contra el cabello de una persona y se carga eléctricamente. La carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física de las partículas subatómicas de la materia, que produce interacciones electrostáticas. Cuando un objeto tiene un exceso de electrones, su carga es negativa, y cuando tiene déficit de electrones, su carga es positiva. Las cargas interactúan entre sí a través de fuerzas electrostáticas. El potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un punto del espacio, o sea, una magnitud escalar,
que nos permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electrostática, que adquiriría una carga si la situáramos en ese punto 1. En otras palabras, es la cantidad de energía potencial eléctrica que tiene una carga eléctrica en un punto específico del espacio. Básicamente la definición de esto es que el potencial eléctrico es el trabajo que un campo electrostático debe realizar para mover una carga positiva unitaria de un punto a otro. Este se mide en voltios y se obtiene dividiendo el trabajo en julios por la carga en coulombio. Dos superficies equipotenciales son aquellos puntos contiguos donde el valor del potencial eléctrico es el mismo. En cada punto de una superficie equipotencial, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie y se dirige hacia valores decrecientes del potencial eléctrico. Experimento de la electroestática. Para este experimento necesitaremos un globo pues, de cualquier color, dos monedas preferiblemente de 1000 que son las gruesitas, un fósforo cerillo y un recipiente que en este caso es plástico y pues, podría ser de vidrio, de cualquier material. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo vamos a poner la moneda, la segunda moneda encima de la otra, que quede de esta manera. Lo que haremos después será poner el fósforo o el cerillo encima de esta. Vamos a ver si nos da de una. Nos dio de una, perfecto. Bueno, que un poquito levantado, no importa. Entonces ahorita pondremos el recipiente encima de todo esto, que cubra todo esto. Entonces lo que haremos será frotarnos el globo en la cabeza. ¿Para qué? Para cargar negativamente el globo y que le pase electricidad. Nos rotamos por ahí 10 segundos y lo que va a pasar, ya lo veremos, que el cerillo fósforo va a moverse. Miremos allá, lo pegamos y vemos que se movió, ¿sí? Pues el experimento que yo vi pues giraba alrededor de la moneda, pero pues aquí se cayó, pero pues se vio que al tener el globo carga negativa debido al frote con mi pelo, el cerillo tiene carga positiva. Entonces al tener negativo y positivo se atraen entre sí, y esto es gracias a la electricidad estática, que sería la electroestática.